Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 5 de la asignatura Principios de Derecho y Contratos Civiles. Vamos a empezar a revisar nuestro temario para ver cuáles son los temas que vamos a tratar y sobre los cuales vamos a abundar en esta sesión. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre la Constitución mexicana, que nosotros hemos visto en sesiones anteriores, que es la Ley Suprema o la Carta Magna. La Constitución mexicana como la ley federal superior por encima de cualquier otra ley que se pudiese aplicar ya sea a nivel federal, a nivel estatal o en un municipio. Vamos a ver el concepto, cuáles son los diferentes conceptos que se le ha dado, la evolución que este ha tenido, lo checamos en la sesión pasada y vimos poco a poco cómo la Constitución mexicana se ha ido reformando, se ha ido modificando y adaptando a los acontecimientos sociales que ha venido a lo largo de la historia de nuestro país. Las partes de la Constitución que se dividen en dos, dogmática y orgánica. Después, en otra sesión, veremos el concepto de garantías individuales, pero dejaremos adelantado algo. Vamos a empezar. ¿Qué son las garantías individuales? Bueno, resulta que, si bien es cierto, nuestra Constitución Federal tiene dos partes, que es una dogmática, que son una serie de principios. Estos principios van a resguardar al ser humano. Pero, ¿qué diferencia puede existir entre derechos, garantías, principios y dogmas? Bueno, quiero adelantarles que las garantías individuales, su nombre lo recibe así porque, como vimos en la sesión anterior, existe la disposición jurídica por medio de la cual le dio el nombre de garante de protección de esos derechos de un individuo. De tal manera que las garantías individuales va a atender a un sujeto en particular, hombre, mujer, niño, anciano. Las garantías individuales son una serie de derechos que la Constitución va a contemplar y de tal manera para que no sean violados por ningún acto de autoridad y tampoco en su momento se abuse del uso del derecho en perjuicio de alguna persona. ¿Qué quiere decir esto? Si existe alguna autoridad la cual viole los derechos o las garantías individuales de una persona, existe un juicio, el que podemos acudir. Este es el juicio de amparo. La Constitución también lo señala como la tercera instancia. De ahí que ningún juicio podrá tener más de 3 instancias. La primera instancia, que es ante un ejemplo, ante un juez civil de primera instancia. Una segunda instancia sería el promover un recurso de apelación. Y la tercera instancia se refiere precisamente al amparo. Es decir, una autoridad o un acto de autoridad viola mis derechos constitucionales y no toma en cuenta estas garantías que nuestra Constitución prevé. Vamos a pasar a leer el primer concepto que tenemos en nuestra diapositiva. Guillermo Cabanelas de Torres estima que son un conjunto de declaraciones, medios y recursos con los que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos y ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen. ¿Qué quiere decir? No solamente son derechos para las personas que viven en un país, sino para aquellos que también son ciudadanos. Y vamos al pizarrón para explicar lo siguiente.
manera general, vamos a atender a la pirámide de Kelsen. Es algo similar a la pirámide de Kelsen. En la parte superior se encuentra la Constitución y por arriba de esta no hay ninguna otra. Posteriormente, las leyes federales, aquellas que se van a aplicar en toda la República Mexicana. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, se va a aplicar en todo el territorio nacional. Las leyes locales que se van a aplicar única y exclusivamente en un estado. Ejemplo, un Código Civil para el Estado de México, Código Civil para el Distrito Federal, Código Penal para el Distrito Federal, Código Penal para el Estado de Jalisco. Las leyes municipales que van a retomar todas aquellas reuniones que se lleven a cabo mediante un bando, el bando municipal, en algún municipio de algún estado. Y después las disposiciones generales, que pueden ser acuerdos, oficios, alguna celebración de alguna charla que se haya llevado y bueno, se haya quedado en una serie de disposiciones. En la Constitución va a prever que los derechos que se consagren en ella se tienen que aplicar a nivel federal, a nivel local, municipal, en las tres partes importantes en las que se puede dividir un estado. Pero también se aplican en las disposiciones generales. Los individuos de la sociedad mexicana, no todos los individuos pueden ser ciudadanos. La ciudadanía, recordemos que se adquiere cuando se cumplen los 18 años y se tiene la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona es capaz de pensar, de autodeterminarse, de cuidarse, de conducirse. Existe esa capacidad. Cuando falta esta capacidad, se le llama estado de interdicción. Una persona se le puede declarar en estado de interdicción por una orden de un juez. Simplemente es un incapaz o un inimputable. Esto es, que no le podemos imputar una responsabilidad. De tal manera que la Constitución, como una ley suprema, las garantías previstas y los derechos constitucionales se van a aplicar a todos los individuos. ¿Entran solamente los mexicanos? También los extranjeros. Los extranjeros, por el simple hecho de estar en territorio nacional, se van a proteger sus derechos. Y estos derechos que prevé nuestra Constitución no los exime. Una persona incapaz o un menor de edad son sujetos para resguardarse sus derechos constitucionales, evidentemente sí. ¿Por qué? Porque también es un individuo, es una persona autónoma, es una persona que no depende de otra para su subsistencia. En tanto con el primer concepto de este conjunto de declaraciones, medios y recursos, aquí el autor lo que trata de prever son los bienes que va a tratar de proteger la Constitución. ¿Qué es importante para el ser humano? La vida, es importante la propiedad, es importante el tener una certeza jurídica. De igual manera, es importante que un hombre, una mujer, sean iguales frente a la ley, que no haya una diferencia de clases, no haya una diferencia o una estigmatización por lo que hace a creencias religiosas, que tampoco exista la diferencia por pertenecer a un pueblo indígena y que quizás otra persona sea un citadino. La Constitución prevé que todos los derechos se apliquen para todos, de manera general. Asegura a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados. Un ejercicio público es poder decidir sobre la forma de gobierno. Ese es un derecho público. Y privado es el podernos asociar. De igual manera, tenemos la libertad de poder expresar nuestras ideas o de formar parte de un partido político y a su vez participar en las acciones políticas que está tomando un país. Podemos formar parte de algún consejo. Podemos involucrarnos de una o varias maneras en el funcionamiento del Estado. ¿Por qué es importante? Porque al fin y al cabo el Estado es ese ente jurídico que nos va a gobernar.
Y nosotros queremos que funcione de mejor manera. De lo contrario, si no funciona de mejor manera, lo único que va a suceder es que no va a ser un Estado que se adecue a las necesidades de cada uno de los individuos o de la sociedad mexicana. En la siguiente definición, Enrique Sánchez Bringas considera que garantías individuales en general se refiere a las prerrogativas alcanzadas por los hombres frente al poder público personificado en la autoridad. Esto habla más bien como de una lucha que tuvo el ser humano, una lucha que enfrenta un grupo social determinado para que se le reconozcan estos derechos constitucionales. Pero ¿realmente se tiene que luchar para que los reconozca? ¿O es inherente que el Estado tenga que reconocer nuestros derechos? ¿Acaso el ser humano le tiene que dar esa potestad al Estado y decirle, mira, Estado, tienes que respetar mis derechos, porque mis derechos, si son vulnerados, tú también los vulneras? Esta es una interrogante que nosotros vamos a dirimir en su actividad de aprendizaje. El ser humano, el individuo, ya nace con esos derechos y únicamente el Estado los va a reconocer, o si ya estaban previamente reconocidos y solamente hasta el momento que el Estado en sí reconozca esos derechos, entonces los voy a disfrutar. Más adelante esta definición sigue diciendo, son los derechos que los gobernados pueden oponer a los gobernantes, con el fin de que se conduzcan de la manera dispuesta por aquellas normas del orden jurídico del Estado, que protejan la vida, la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la propiedad de las personas. Esto es, la intención de todo gobernado es que el Estado mexicano proteja sus derechos y no tener que estar contendiendo con el Estado porque cada vez han sido violados sus derechos. Nosotros hemos escuchado algunos ejemplos sobre algunos periodistas, algunos grupos sociales, grupos de mujeres que se violan sus derechos. Un ejemplo, existen poblaciones en donde se atacan los derechos de mujeres. No son bien vistos. No es bien visto que una mujer pueda ejercer sus derechos de manera libre. Pero como vimos en la sesión anterior, pues tiene una participación ciudadana a partir de 1953. Es decir, es nuevo. Es nuevo el que una mujer se empiece a involucrar en situaciones de carácter político en un país. De tal manera que la intención es que conforme va evolucionando esta sociedad vaya aceptando más, pero se siguen violentando los derechos. Otro aspecto importante en la violación de derechos es que no se hace cumplir la ley para algunos grupos sociales. ¿Por qué? ¿Qué fines persiguen? ¿Cuál es el interés de algún grupo de personas o de una élite que se pudiese encontrar en el gobierno? Y no hablo de este país, hablo de cualquier otro país, en los cuales pudiesen en algún momento violentar los derechos de un grupo específico. Los niños, el maltrato. El maltrato ha venido siendo una costumbre en varios países de América Latina para la corrección de los menores. Sin embargo, se violan también sus derechos, que es ese derecho a no ser golpeado, a resguardar su integridad corporal. Antes se pensaba, es normal que un padre golpee a su hijo para que lo corrija. Y bueno, iban de golpizas a golpizas. Y según la travesura era la golpiza que le daban. Y ahora, los chicos que dicen, me tocas y te demando, y te acuso, y voy y presento mi queja, o llamo a derechos humanos. ¡Guau! Ha cambiado. Se ha evolucionado la sociedad. Esa vigilancia por parte del Estado ha tenido resultados, efectivamente. Al tener esos resultados, lo está vigilando, como en todo. Al momento de entrar en el punto medio, hay excesos, sí los hay. Pero si recordamos que en 1952 no se vigilaban los derechos de la mujer y ahora nos estamos enterando que quizás en algún grupo determinado se siga, se persiga y se mate a la mujer,
no quiere decir que es una justificación, pero es parte de esta evolución. Si lo vemos desde esa perspectiva, también sabremos de que la corrección a los hijos ha traído como consecuencia quizás que los hijos no tengan el mismo respeto hacia la familia y hacia los padres. ¿Por qué? Porque ahora podrán enfrentar a los padres un proceso por el maltrato. Tan es así que hay agencias especializadas con un gran número de casos sobre violencia en hijos por una nalgada. También porque le dio un jalón de orejas. Sí, hay maltrato. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado tiene que vigilar que efectivamente los derechos fundamentales de las personas no se vulneren? Algo importante tocar aquí es, los derechos fundamentales o las garantías individuales, ¿las pueden violar únicamente de una persona a otra o solamente el Estado? Vamos a ir al pizarrón para anotar algo. El Estado contempla las garantías o derechos constitucionales. Estas garantías van destinadas a los individuos, de tal manera que si los individuos se violan entre ellos sus derechos, ¿estamos hablando que están violando sus garantías? No. La violación de garantías se da única y exclusivamente como tal, jurídicamente hablando, por el Estado, las autoridades del Estado, que son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todos los órganos, en su actuar como autoridades, pueden violar las garantías constitucionales. ¿Y qué pasa si un individuo en algún momento viola las garantías de otro individuo? Existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual establece que sí, en un momento dado se puede dar una violación de los derechos de una persona sobre otra, pero para eso lo va a dirimir el derecho civil, el derecho común, el derecho de los ciudadanos. No así existe una violación a garantías constitucionales tal cual. ¿Qué actos de autoridad violan las garantías? Seguramente ustedes a la memoria tienen en este momento algunos actos de autoridad, que puede ser una sentencia en la que no se tomen en cuenta las pruebas. Puede ser que cuando yo solicito determinada información a alguna autoridad, simplemente no me contesta, no quiere. En los casos de materia penitenciaria, que quiera obtener un reo su libertad anticipada y la autoridad administrativa simplemente se niega a hacerlo. O existe algún contrato de obra pública y yo cumplí con los requisitos y simple y sencillamente no me dan la obra. ¿Por qué? Pues porque existe mano negra por ahí. O se lo dieron a alguien más. Podemos en su momento acudir a las instancias judiciales para que hagan valer y hagan respetar estos derechos. Continúa la definición diciendo, son los derechos que los gobernados pueden oponer a los gobernantes con el fin de que se conduzcan de la manera dispuesta por aquellas normas. Quiere decir que la autoridad tiene determinadas normas por las cuales se tiene que regir. No es que la autoridad va a actuar única y exclusivamente a su arbitrio. En algunos países hay autoridades que pueden actuar de esa manera. No les importa lo que establece la ley. Simple y sencillamente lo llevan a cabo. ¿Por qué? Porque son la máxima autoridad. Ese es un problema que se ha venido presentando constantemente.
creo que por el hecho de tener un cargo de autoridad, tengo la libertad de interpretar, aplicar la ley como yo quiera, según atienda mis intereses. No es así. Las autoridades, como un principio general de derecho, vislumbrando esta situación, la Constitución, existe la disposición de que solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Nada más lo que la ley les permite. Caso contrario a lo que señalan las disposiciones para los ciudadanos. El ciudadano puede actuar solamente en aquellos casos cuando la ley le prohíbe, no actúa, pero en los demás puede actuar libremente. Hay libertad. Si no existe una disposición legal en la que señale que está prohibida la vuelta a la izquierda, yo me la puedo dar. Si no existe una disposición legal en la que señale que quizás una mujer no pueda vestir de determinada manera, yo puedo vestirla. Es decir, solamente la ley, si prohíbe, se aplicará esa prohibición para el ciudadano. Pero la autoridad única y exclusivamente, lo que dispone la ley, es el margen en el que puede actuar. Si no actúa dentro de ese margen, está violando los derechos constitucionales. ¿Qué? Su organización. Y sí, es importante saber cómo, cuál es la organización, de qué manera funciona un determinado órgano del Estado, para saber hasta dónde tiene facultades para actuar. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Un concepto de garantías individuales también es el conjunto de derechos subjetivos, es decir, que atienden al sujeto, de observancia general, se toma en cuenta en todo el lugar donde se van a aplicar, que resguarda una serie de bienes, derechos y obligaciones de determinados individuos en un territorio y tiempo específico a través del Estado. Nosotros recordaremos que el nombre de garantías individuales viene de tiempo atrás. Las garantías individuales forma parte de uno de los conceptos que nuestras constituciones tuvo a lo largo de la historia mexicana. De tal manera que al ser una constitución que innova, se renueva y tiene una visión adelantada a su época, este concepto de garantías individuales muchos países los han adoptado. De ahí que también en un momento dado fueran tomadas en cuenta en nuestra Constitución para la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque contemplaba una serie de bienes que quizás de alguna u otra manera no habían sido tomados en cuenta por otros países. Se adelantó a su época. La siguiente diapositiva señala cuáles son los elementos. Bueno, existen dos teorías básicas sobre los elementos de las garantías individuales. Las relaciones de coordinación y las relaciones de supraordinación y las relaciones de supra a subordinación. Quiere decir, existen este tipo de relaciones entre los gobernados y el Estado. Estos tres tipos de relaciones van a traer como consecuencia la creación de las garantías individuales. La tercera, las relaciones de supra a subordinación. Se subdivide a su vez en la relación jurídica de supra a subordinación entre un gobernado, el Estado y sus autoridades. En el pizarrón podemos ver que sería de esta manera. El individuo se encuentra por abajo del Estado. El Estado que está previendo las garantías individuales las va a proteger, de tal manera que está subordinado al mismo Estado, subordinado al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El siguiente tópico, o la siguiente parte en la que se divide esta tercera relación, es de derecho público subjetivo que emana de dicha relación a favor del gobernado. Esto es, ese derecho del mismo sujeto, del cual emanó directamente del Estado. El Estado crea las garantías individuales. Eso es a lo que se refiere. Vamos a la siguiente diapositiva.
Otra definición señala que los elementos están dados por la relación que se establece entre el individuo titular de las garantías individuales y el Estado obligado a respetar las garantías y los derechos fundamentales protegidos constituyen el objeto de las garantías individuales. Y aquí hay 3 subelementos. El sujeto titular de las garantías individuales, que es el ser humano. El sujeto obligado por las garantías individuales, que es la autoridad. Y el objeto de las garantías individuales. ¿Qué es lo que vamos a cuidar? ¿Qué se va a resguardar? ¿Qué es importante para una sociedad? ¿Qué es importante para una familia? ¿La vida? ¿La libertad? ¿Sus propiedades? ¿Qué son importantes para ellos? Esa importancia que existe en ese núcleo tan pequeño que es la familia, esa importancia que puede elevarse a nivel estatal. Es decir, ya estaban entonces las garantías. Estos derechos del individuo ya se encontraban previstos. Desde el momento en que surge una familia, pueblo o comunidad, ya se vislumbraba el cuidado de esos derechos fundamentales. No es que el Estado los haya creado, porque si yo poseía en mi momento algún pedazo de tierra, era mi propiedad o disfrutaba por lo menos de ella. A lo mejor no se llamaba propiedad en ese momento, simple y sencillamente usaba y disponía de ese pedazo de tierra para sembrar, para vivir, para en algún momento pasar el tiempo. Y había ese derecho. Cuando este derecho los demás empezaron a respetarlos, se llama que era oponible a terceros. Entonces, al respetarse de esa manera, pues ya no me puedo meter a ese pedazo de terreno de don Juan, porque si me meto, pues a lo mejor se enoja, a lo mejor existe algún conflicto, y entonces se va respetando. De tal manera que el Estado prevé que efectivamente esta figura jurídica se llamaría propiedad, que es un derecho real. El objeto también de las garantías individuales proviene de aquellos derechos que son inherentes al ser humano. El ser humano, por el simple hecho de estar en este mundo, tiene derechos únicamente que van a atender a él. Todo ser humano tiene derecho a ser libre. Si tiene derecho a ser libre todo ser humano, ¿por qué existía la esclavitud? ¿Por qué todavía existe? Si tiene derecho a nacer libre. Vamos a ver más adelante algunos conceptos sobre la Declaración Universal. En la siguiente diapositiva señala, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. ¿Cuántas constituciones habían pasado, como lo vimos en la sesión anterior, que ya habían resguardado derechos constitucionales, garantías individuales? ¿Cuántos años después? Hasta 1948, no tiene mucho tiempo, que se declararon que existen derechos mínimos de observancia general. ¿No es entonces así que México, con su Constitución y sus constituciones anteriores, se adelantó a los acontecimientos de la época? ¿No es así entonces que la Constitución mexicana impactó de gran manera no solamente América, sino también Europa? Esos pensadores mexicanos creativos, innovadores, hicieron una legislación suprema, la cual, aún así, después de que no llegase a aplicarse en un tiempo determinado, como lo vimos en la sesión pasada, el último artículo de la Constitución, el 136, que señala que aún así no perderá validez nuestra Constitución, prevé, va más allá. Es importante tomarlo en cuenta, porque este realmente es el sentir del mexicano. Este realmente es lo que ha caracterizado al mexicano. Como mercadólogo,
Es importante que se tome en cuenta esto, porque sí podemos innovar, cambiar, hacer no solamente disposiciones jurídicas, sino crear para impactar naciones, para impactar otros continentes, con estas ideas innovadoras como en su tiempo se hicieron. Hasta 1948 se declararon que existen derechos constitucionales. Antes no. Antes solamente cada estado los reconocía según como quisiera, según sus creencias, según su conveniencia, pero México no. ¿Por qué ahora pensar que no se van a respetar los derechos si cuánto tiempo han existido? Se puede. Hay que saber las formas legales para hacerlo. Señala el párrafo diciendo, tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. Yo no recuerdo que me hayan leído esta declaración en la escuela donde yo estaba. Y bueno, quizás no nací en 1948, a lo mejor unos añitos nada más, pero no la leyeron. ¿Por qué? Porque ya estaba inherente en nuestra Constitución. Lo que sí recuerdo es que en las primarias se solía leer parte de la Constitución y se celebraba el 5 de febrero. Y se llevaban a cabo ceremonias en las que se hacía constantemente referencia a los derechos individuales. Eso sí lo recuerdo muy bien. Pero que hayan dicho, a ver niños, porque existe o la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo que ahora tenemos que leer esto y como somos país miembro, no, ya estaban puestas en nuestra Constitución. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, las garantías individuales son una creación jurídica del Estado mexicano y la Declaración Universal es el reconocimiento de derechos inherentes al ser humano. Es decir, suponiendo que la computadora y el escritorio ya sean los derechos, hasta el momento en que reconozco a escritorio, a computadora, existen. Solamente hasta ese momento en que yo los tomo en cuenta. Si no los tomo en cuenta, no existen. Imposible. Si ya nuestra Constitución lo había señalado en su momento, impactó el mundo. Impactó de tal manera que solamente lo que hizo la Organización de las Naciones Unidas fue decir, ay, sí existen. Bueno, pues vamos a reconocerlos en todas las naciones y bueno, de aquellos países que sean miembros. Nosotros hoy por hoy sabemos que algunos países violan los derechos fundamentales de hombres, mujeres, niños. Y bueno, existen algunos países que tienen cárceles en las cuales los derechos fundamentales no existen y que se pueden sacar a algunos presos políticos con correas en el cuello. O en su momento se pueden torturar y hacerles vestir ropas para burlarse de ellos. Situaciones terribles que vive todavía la humanidad, que aun y cuando se señalen que son potencias grandemente económicas, potencias con gran influencia en el mundo, son las que más violan derechos constitucionales. No México es el único que viola derechos constitucionales. No solamente México, a través de la Comisión de Derechos Humanos de algún estado o la nacional, hace recomendaciones. Voltemos a ver en el mundo. Existen gran violaciones hoy por hoy a los derechos humanos. No se vigila ni se toman en cuenta los mínimos, como es la vida. Está permitido matar, lapidar, apedrear. ¿Qué importa? No importa. La vida no importa. En México sí. Tan es así que todos los movimientos sociales trajeron como consecuencia esta creación y reconocimiento. Creación jurídica de nombre
garantías individuales y reconocimiento de tiempo atrás ya existía en nuestro país. Tiene mucho tiempo que en este país se han reconocido esos derechos fundamentales. Vamos a la siguiente diapositiva. Existe similitud entre el artículo 1 de la Constitución Federal y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 1, vamos a leer únicamente el primer párrafo. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establezca. Esta primera parte formó durante muchos años solamente el artículo 1 de la Constitución. Más adelante se agregó, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Y los esclavos extranjeros que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Esclavos extranjeros. Nosotros hemos sabido que existen algunos países de América Latina los cuales pareciera que tratan como esclavos a sus gobernados. Hay algunas islas, las cuales, pues hay una migración tremenda de personas para trasladarse a otra ciudad. ¿Por qué? Porque no existe la protección a estos derechos. La Constitución señala que por el simple hecho de llegar a ese territorio son libres. El territorio nacional, así como sus aguas, estando en ellos, alcanzan su libertad. Ya no tienen su condición de esclavo. ¿Y si los deportan? ¿Qué pasó ahí? Aún a sabiendas que pueden venir de un país donde hay esclavitud, si los deportan, ¿qué va a pasar? ¿Volverán a ser esclavos? ¿A dónde se van? ¿Quién los va a resguardar? ¿De qué manera se tiene que proteger? Eso será tema para otra sesión. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. El género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Es importante señalar aquí que tiempo atrás nuestra Constitución no señalaba nada sobre el estado civil. El estado civil de las personas únicamente hay casados y solteros. No hay juntados, no hay aparejados, es que es mi pareja, no hay viudos. Nada más el estado civil es 2, casados y solteros, según nuestra disposición en el Distrito Federal. Y el estado civil, ahora la Constitución lo protege. ¿Por qué trata de protegerlo? Porque a través de ese estado civil, una persona forma la familia. Ese es el fondo, la protección de nueva cuenta a la familia. También las discapacidades, antes no se tomaban en cuenta. Vemos que ahora se han modificado algunas banquetas, no solamente de la ciudad, también de algunos estados. ¿Para qué? Para que aquellas personas con capacidades especiales se puedan trasladar. Hasta ahora se reconoce. Antes no. Bueno, pero es parte de la evolución. No por el hecho de que una persona tuviera alguna capacidad especial, estaba limitado o se estaban violando sus derechos. Tampoco quiere decir que hasta este momento se esté reconociendo como tales estas especificaciones de cada una de las personas. Siempre existieron. Sin embargo, ahora, por el acontecer político y social que prevalece en nuestro país, es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque de esta manera esta reforma se le puede atribuir a X presidente y este presidente pertenece a un partido político y bueno, entonces el partido tiene una buena propuesta. ¿Podría ser el fondo? Podría ser, pero también no quiere dejar en su momento legislador lagunas, sobre todo una constitución que ha impactado grandemente a muchas naciones. Vamos a la siguiente diapositiva. Y el artículo 1 de la Declaración Universal señala: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Fraternalmente los unos con los otros. Quiere decir entonces que el ser humano dentro de sí
tiene esa necesidad de comportarse fraternalmente unos con los otros. ¿Por qué hay guerras? Si ya viene. ¿Por qué si yo soy tan fraternal, me voy a divorciar de mi marido y nos vamos a dar hasta con el sartén? Si hay que comportarse fraternalmente. ¿Por qué existen una escala enorme de homicidios? ¿Por qué? Porque hay un incremento en la delincuencia. Si hay que comportarse fraternalmente. Porque este es el ideal, únicamente el ideal. Puede ser que no se adapte a todas las sociedades, pero todas las sociedades padecen de esto, padecen de estos males. Padecen de violencia, padecen de pérdida de sus propiedades, de fraudes, hay pérdidas de vida. Entonces, va más por ahí como un sentido filosófico. De hecho, las garantías también tienen una parte filosófica. Vamos a la siguiente diapositiva. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Se comportará exactamente igual y no habrá diferencia entre un indígena y alguno de los hombres más ricos del mundo. ¿El trato es exactamente el mismo? ¿Efectivamente no hay ningún problema por el color de la piel? Muchos países en América discriminan a su propia población. Nosotros no nos eximimos en ningún momento. Si tienes una tez blanca, eres bien aceptado. Pero si tu tez es un poco más morenita, ¿qué está pasando? También tienes que ser bien aceptado y tenemos que ser bien aceptados. Nosotros podemos cambiar esas distinciones. En algunos países, el pertenecer a la raza negra trae problemas tremendos si no es bien visto. Hemos visto varios noticiarios que señalan qué es lo que está sucediendo, qué hace la policía cuando ve en algún país a una persona de color acercarse a un bien inmueble. Lo detienen. Y si fuese blanco, bueno, no importa, puede hacer o deshacer. Pero también existe discriminación dentro de los mismos pueblos indígenas. Hay naciones en las que se pelea un grupo indígena con otro y hay discriminación. Y uno los ve y dice, pues son iguales, ¿que se discriminan? Si están en la misma condición. Pues sí. Quizás ante nuestros ojos nosotros vemos y decimos, pues no hay manera para que se discriminen. Pero no volteamos a casa y vemos que quizás también haya discriminación. No, mijito, tú no laves los trastes. No, mijita, tú llega temprano, tu hermanito puede llegar más tarde. No, mijita, usted es mujer y él es hombre. ¿Hay discriminación o no la hay? Bueno, si ya existe en todo momento esta declaración desde 1948, bueno, y ya antes existía nuestra Constitución, pertinente es que la tomemos en cuenta. Pertinente es que la llevemos a la práctica continuamente. Si no la llevamos continuamente, empieza en casa. La discriminación en cualquiera de sus formas, sí, está mal vista, está prohibida, pero también es engendrada por el mismo ser humano en la familia. Ahí es donde el ser humano empieza a educarse en la discriminación. Eso lo debemos de tomar en cuenta. La siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son las características de las garantías individuales unilaterales. ¿Por qué? Porque son exclusivamente para gobernados. Permanentes durante la vigencia de esa Constitución, van a estar permanentemente señaladas en esta ley, irrenunciables. Yo quiero renunciar a mi derecho a tener una propiedad. Oigan, no, por favor, señora, usted no puede renunciar. No, yo quiero renunciar a que no se me juzgue, yo quiero renunciar a la libertad. No se puede, ya se trae el paquete,
como esos paquetes que vienen combo. Papa, refresco y hamburguesa, así, todo junto. Así viene el paquete, es irrenunciable, no podemos renunciar a ello. Inalienables, no las podemos estar cambiando. Bueno, mire, mejor deme la garantía de seguridad jurídica y le dejo por ahí mis propiedades. No las podemos cambiar o el Estado nos puede condicionar. Solamente voy a cuidar este tipo de garantías, las demás no, no se puede. Imprescriptibles, quiere decir que no se pierden por el paso del tiempo. Supremas y generales. Supremas porque están por encima de otra disposición, lo que vimos en su momento con el triángulo en el pintarrón, y generales de observancia para toda la población. Las clases de garantías: libertad, igualdad, propiedad y seguridad jurídica. En estos 4 rubros se dividen las garantías individuales en nuestro país. Libertad. La libertad no solamente es física, hay libertad de pensamiento, de asociarse. Hay esa libertad de poder participar en los asuntos políticos. De hecho, en la actividad vamos a leer la Constitución y al leer la Constitución vamos a señalar cuáles son esas garantías de libertad. La igualdad es que no tiene que haber diferencia entre hombre, mujer, lo que leímos hace un rato en el artículo 1 de la Constitución y 2 de la Declaración, que no tiene que haber distinción entre hombre y mujer, o la diferencia por las creencias religiosas, la economía. La propiedad es un derecho real. Es un derecho real oponible a terceros, mediante el cual una persona goza, disfruta y dispone de un bien, ya sea mueble, que se mueva, o inmueble, como un terreno, un departamento, una casa. Eso es la propiedad. Y la seguridad jurídica, que consiste en que las personas tienen derecho a acudir a las instancias legales para que se hagan valer sus derechos. Tengo derecho de asistir, tengo derecho de demandar, tengo derecho de denunciar. Otra cosa es que prospere, pero de que tengo derecho, lo tengo. Otra cosa es que resuelvan como yo quiero, la autoridad, pero de que hay una secuela procesal, se tiene que llevar a cabo. Esa es la seguridad jurídica, de que puedo acudir, si tengo la capacidad de ejercicio, puedo acudir ante una autoridad a hacer una petición, a hacer un trámite, a pedir un permiso, a hacer un pago de derechos. Vamos a la siguiente diapositiva. Un ejemplo de la garantía de igualdad. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria. Recordemos que es una reforma reciente, en el entendido que años atrás no existía la educación secundaria como obligatoria, únicamente era la primaria, se ha elevado. Ahora, por las condiciones sociales, es importante que haya igualdad, quiere decir todos, no importa que sea un niño del norte del país, del centro del país, del sur del país. Todos tendrán que ir a la escuela y tienen ese derecho. Libertad, el artículo 6. Un ejemplo es la manifestación de las ideas. No será objeto de ninguna inquisición, ni judicial o administrativa. Pero hay excesos también. Hay excesos que se piensa que por el hecho de manifestar las ideas puedo cerrar y hacer un plantón en determinadas avenidas y quedarme con mis carpas a vivir ahí. O se cree que por esa manifestación de las ideas, entonces tengo que andar desnudo manifestándome por toda la ciudad. Y no solamente yo, sino mi grupo de amigos y amigas. Entonces vamos todos a manifestarnos. De tal manera que, ¿hasta dónde? En la última parte de este artículo se señala: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Tenemos el IFAI. Todos tendrán su opinión acerca del IFAI. ¿Realmente nos da la información que necesitamos? ¿O hay información que todavía no se discierne? ¿Qué está pasando con el asunto, con la muerte de algún político en el norte del país? Quiero saber qué pasó, quién lo mató. Pues ya está en la cárcel. Ahí está toda la información que tiene, ya no hay más. Oiga, pero no, ahí está la información.
Quizás México falte todavía un poquito por ello. La de seguridad jurídica. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. Esto es, tengo derecho a solicitar alguna información por escrito, pero, como lo acabamos de decir, por escrito. Por eso señala, con todo el debido respeto, ante usted comparezco y digo, con todo el debido respeto. Y fundamentamos en el 8º constitucional. Señalamos que si no existe esa fundamentación, podemos acudir al juicio de amparo. Y la propiedad. La fotografía que aparece en esta diapositiva es histórica, porque ellos fueron las primeras personas a las que se les asignó un ejido. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a particulares, constituyendo la propiedad privada. Esto es, que el Estado mexicano tiene la propiedad, pero la transmite a su vez a un particular y constituye en sí propiedad privada. Entonces el Estado, cuando posee todo ese territorio, hay una propiedad pública. Termina, no es el total de este artículo porque es un artículo muy largo, y señala el último párrafo que tenemos en nuestra diapositiva. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Como nosotros podemos ver, las garantías en nuestra Constitución han sido contempladas. Para nuestra actividad es importante leer las primeras 29 garantías constitucionales, que son las únicas que tiene nuestra Constitución, esa parte dogmática, y nosotros clasificar, según nuestro criterio, a cuál de esos 4 grupos pertenece. Y a su vez, dar la opinión de una de ellas y si se ha violentado o se ha protegido más por la legislación actual. A nombre del Colegio de Empresarios, le doy las gracias por la atención a esta sesión. Que la pasen bien.